El sistema odia el matrimonio, porque un hogar fuerte forma gente fuerte, con carácter, disciplina y propósito. Por eso nuestra sociedad ahora te venden que el para siempre es una cárcel y te normalizan lo contrario, infidelidad, divorcio fácil y cero responsabilidad. Recuerde que una sociedad sin matrimonios y familias sólidas es un país en caos. Más intervención gubernamental, menos libertades. Hoy lo hablamos sin filtros con Christopher Molina y su esposa Eunice Cáceres de Inseparables Podcast. ¿Qué está pasando y cómo se define un matrimonio en el siglo XXI? Bienvenidos Christopher y Eunice. ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Pablo. Es un placer tenerlos aquí. Sé que ustedes comenzaron un podcast nuevo hace poco y estoy muy contento ya que necesitamos estos tipos de podcasts, ya que hay muchas familias que necesitan un mensaje fresco. Y más saben eso ustedes que yo. Antes de comenzar con las preguntas, ¿qué lo llevó a hacer este podcast? Yo creo que lo que más nos llevó a hacer este podcast es darnos cuenta de las mismas cosas que tú acabas de decir, que estamos viviendo en una sociedad que cada vez valora más en la individualidad y vemos también muchos matrimonios que son de corte conservador destruyéndose. Gente que uno pensaba que eran personas cristianas, que entendían cuál era el propósito del matrimonio, de momento tú escuchas que se divorciaron, hijos de predicadores, inclusive divorciados, personas que tú pensabas que tenían quizás hasta una relación más saludable, eh, tú escuchas escándalos a veces de parte de ellos, y esto es algo que entonces identificamos hace tiempo ya, porque nosotros empezamos ya esto más o menos como para el 2004, Sí, y nosotros identificamos que esto hacía falta en las iglesias. Desgraciadamente, en ese momento, tengo que ser honesto, Pablo, cuando nosotros empezamos más o menos en el 2004, nosotros estábamos bastante adelantados. Eso no significa que no había ministerios matrimoniales en algunas iglesias y eso, pero estábamos más adelantados que la curva. Y a mucha gente no captaron el mensaje desde el inicio. Y entonces, a pesar de que después Eunice y yo nos convertimos en consejeros profesionales, que tuvimos licencia por un tiempo, ya actualmente no lo tenemos. Por ese, nosotros nos vimos como que en las iglesias no entendían el concepto de trabajar con matrimonio, o sea, sino que la idea completamente, pues, cada iglesia tiene su pastor y eso es todo lo que él necesita, ¿verdad? Todo lo que cada cual necesita. Y nos dimos cuenta, ¿verdad? Ahora, desgraciadamente, después de más de 20 años, que muchas de esas iglesias han sufrido por no tener esta idea bien arraigada dentro de sí de que el matrimonio es la base no solamente de la sociedad, sino también de las iglesias. Ah, claro. Eunice, ¿quieres aportar algo más? sí, tal como dice Christopher, desde el 2004 nosotros comenzamos a interesarnos por este tema, empezamos a prepararnos y a trabajar con ministerio matrimonial y preparar iglesias para el ministerio matrimonial, prematrimonial. Todo esto nos interesaba mucho, eh, pero más que nada, creo que es importante que la iglesia se dé cuenta que el evangelio toca el matrimonio. El evangelio toca el matrimonio de una manera tremenda y de hecho el matrimonio se supone que refleja el evangelio. El matrimonio refleja el amor entre Cristo y su iglesia, eso es un reflejo del evangelio. Por lo tanto, el matrimonio y la familia tienen una vital importancia dentro de la iglesia. Así que en la vida de la iglesia hay que trabajar con matrimonios, hay que tocar estos temas, pero también nos dimos cuenta, ¿verdad? Como decía Christopher, de que tenemos que integrarnos de alguna manera y por eso fue que decidimos hace menos de un mes más o menos que comenzamos a trabajar con el podcast. Decidimos hacerlo de esta manera para llegar a cuantas personas sea posible, ¿verdad? Donde Dios nos permita llevar este mensaje. Claro, claro. No, verdaderamente me gusta mucho, yo lo escucho y es como algo fresco, refrescante, pues, porque hay mucha gente que tiene sed, hay mucha gente pues, que están pasando por diversas crisis en el matrimonio y a veces, muchas veces, no sé si ustedes, ¿verdad?, que tienen más experiencia en eso, se han visto como que a veces el orgullo no los ayuda a buscar ayuda. Ujú. Realmente pasa en las iglesias, como que no, eso es entre Dios y yo, o yo leo la Biblia, o yo oro y ya. Yo digo, no, 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 esas cosas necesitan terapia, necesitan ayuda. La gente tiene que buscar ayuda. Buscar ayuda no significa ¿verdad? Dentro del cristianismo, que tú eres una persona débil, espiritual. Sino es ser una persona responsable. Uno tiene que asumir responsabilidad de las situaciones que estemos pasando, no importa la índole que sea, pero hay que asumir responsabilidad.
Dentro de su experiencia ustedes dos, y ahora voy a dividir esto entre varón y mujer. En este caso voy a preguntarle a Chris, voy a empezar con Chris. Mencióname 3 problemas que especialmente enfrentan los varones en un matrimonio. 3. ¿Cuáles son las 3 problemas A principales? si fuéramos a nombrarlas todas, estuviéramos aquí hasta la medianoche, pero por lo menos para empezar con 3, ¿no? Hay muchos problemas. Uno de ellos, yo creo que el principal es que el hombre tiende a ir detrás de una mujer para conquistarla. Y una vez que la tiene, empieza a cambiar su enfoque Ujú. hacia lo que desea hacer con esa mujer, que es tener un trabajo, tener hijos y empezar a acumular riqueza. Y eso no es que sea algo malo, eso es algo, todas esas cosas son cosas buenas y son cosas que aguantan una sociedad, o sea, que hace que la sociedad funcione. Sin embargo, cuando el enfoque es solamente eso y tú no haces nada o ninguna de las cosas que hacían que ella se enamorara de ti, eso es un problema. Porque entonces ella poco a poco va perdiendo ese amor que ella tenía por ti, porque obviamente tú no lo estás alimentando, tú no estás, a nosotros tenemos un concepto que por cierto vamos a ver si grabamos hoy mismo, que se llama el Banco del Amor. No lo inventamos nosotros, es de Willard Harley, pero la idea es que cuando tú tienes una persona en tu vida, pues tú creas como si fuera una cuenta de banco dentro de tu corazón por esa persona. Y cada vez que tú haces algo por esa persona siente como si tú depositaras en esa cuenta de banco en el corazón de esa persona. Y si tú haces muchos depósitos, bueno, porque obviamente va creciendo la cuenta, pero también nosotros hacemos retiros y hacemos retiros a cada rato y no nos damos ni cuenta. En el caso del matrimonio, el no hacer depósitos ya de por sí cuenta como retiro porque ya automáticamente se va agotando con el tiempo. Ujú. Eso es como tener chavos en la cooperativa. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no nos dedicamos a darle también ese cuidado al matrimonio, pues definitivamente pues no va a funcionar. Otra cosa es, para mencionarte otra, es la falta de el hombre de envolverse en cosas que le van a dar seguridad a la esposa emocional. Yo creo que esta quizás sea de las más duras que estamos viendo actualmente. Ahora mismo estamos viendo mucho divorcio porque muchas mujeres sienten que sus esposos no les proyectan la seguridad para ellas poder todavía mantenerse dentro de esa relación. Inclusive hay un fenómeno que se conoce como el fenómeno de la esposa que se va, que se da mucho en el contexto de cuando una pareja que ya llega a más o menos mediana edad, como estamos por ejemplo Eunice y yo, que ya nuestros hijos se fueron de la casa, que tenemos el nido vacío, de momento la pareja se da cuenta, oye, lo único que verdaderamente tenemos en común son las deudas y los hijos, y las deudas ya las saldamos y los hijos ya no están. Y al eso ocurrir, entonces ella empieza a hacer cuenta y decir, ¿cómo tú me haces sentir? ¿Tú me haces a mí sentir segura o insegura? Y cuando el hombre no hace las cosas que hace sentir segura a la esposa, muchas veces deciden irse de la relación. Nosotros tenemos datos que dicen que cerca del 70% de todos los divorcios son iniciados por mujeres. Oh, sí, Así wow. que sí, así que esto es algo en serio. O sea, para muchos hombres, si tuvieras a mirar, son muchas más las razones, o sea, muchos más los hombres que al final del cabo van a necesitar ayuda en esto que las mujeres. So, yo definitivamente yo creo que esas dos, para comenzar, yo diría que el tercero tiene que ver mucho con el hombre no saber dominarse a sí mismo. ¿El que yo quiero decir? Envolverse en apuestas y pornografía y, y mentir mucho y querer proyectar lo que no es. Y todas estas cosas son como compulsividades que son propensas para el hombre. Las mujeres tienden a caer más en otras cosas, que Eunice te las dirá cuando le toque. Pero en los hombres tendemos a caer en estas compulsividades y si no tenemos cuidado, empezamos primero a mentirle a nuestras esposas, a esconder las cosas, a no ser transparente con ellas. Y cuando ella se entere, porque no es que si se entera, es que se va a enterar tarde o temprano, eso puede traer un matrimonio completamente abajo, puede destruir un matrimonio, el esconderle todas estas compulsividades y no enfrentarlas y no ponerlas a los pies de Cristo y dejar que el Señor
tu comunidad y tu propia esposa sean de ayuda, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que la idea del matrimonio es que nosotros nos ayudemos. Es más, cuando Dios nos creó, Él creó a la mujer como una ayudante. Pero si todo el tiempo estamos huyéndole a esa ayuda porque no queremos confesar, porque sabemos que no podemos llevarnos regañitos, mira, ese regañito está ahí a propósito para ayudarnos, para que podamos crecer como hombres y estamos perdiendo ese crecimiento por no querer ser transparentes con Él. ¿Verdad? Es cierto, Eunice. ¿Y en tu parte? ¿De tu parte? Bueno, ¿Cuáles son pues las tres? Las tres. para las mujeres, varias de ellas, o como tú me dices, tres, varias de ellas están entrelazadas. Una de ellas sería las expectativas irreales. Las Esto mujeres pasa mucho. tienden a tener muchas expectativas irreales. Yo pienso que mi matrimonio va a ser de esta manera, que él me va a tratar de esta manera, que me va a seguir haciendo esta y estas otras cosas que hacía como cuando éramos novios, a pesar de que las responsabilidades son diferentes, de que las rutinas cambian una vez uno se casa. Y entonces esa cantidad de expectativas, muchas veces cuando no se da, provocan en nosotras una frustración y un malestar que causa lo que diríamos ese descontento, ¿verdad? En la mujer, que como yo digo, va entrelazado con la otra, porque la otra yo le digo que es la falta de asertividad en la mujer. Tenemos expectativas que no son reales, pero también tenemos una tendencia a no ser tan asertivas. Entonces no decimos esas expectativas porque pensamos que el esposo se las debería saber, las debe imaginar y él pues debe leer nuestra mente, ¿verdad? Y recuerdo cuando éramos recién casados que Christopher me decía, yo no te puedo leer la mente. Y pues eso fue algo que aprendí bastante rápido. Ok. Obviamente, ser asertiva se tarda porque si eso no es algo que te viene por naturaleza, pues eso es, tienes que ir aprendiendo a ser asertiva y hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Porque ser asertiva no es ser franca y decir las cosas ahí a como salga, sino decir la verdad con amor, ¿verdad? Y expresarte de una manera adecuada y amable. Pero es necesario decir las cosas que tú estás esperando, cuáles son esas expectativas que tú tienes, y entonces ahí entran los problemas de comunicación, porque como no decimos lo que queremos, no decimos lo que estamos esperando del esposo, el esposo a veces tiene una tendencia a reservarse las cosas, y entonces entran esos problemas de comunicación que muchas mujeres se quejan de Ujú. que tienen problemas de comunicación con el esposo, ¿verdad? Que esa sería la segunda de las frustraciones o del descontento de muchas esposas. Y la tercera, yo diría, ¿verdad? Que es una en la que yo tengo experiencia, que fue la cantaleta. Las mujeres a veces tendemos a no reconocer que para que los hombres entiendan el amor de parte nuestra, ellos lo reciben en forma de respeto. Esa es la forma que el hombre mejor entiende el amor. Y nosotras, como no lo entendemos de esa misma manera, pues se nos hace difícil. Y entonces entramos en las cantaletas y en repetir las cosas que nosotros queremos, a veces de manera molestosa. Quizás a veces lo pensamos, pero yo lo estoy haciendo bien porque mis intenciones son buenas y lo que yo estoy tratando es que ocurra algo bueno en nuestra relación, pero estoy insistiendo en algo, molestando con algo y al final lo que estoy haciendo es provocando malestar en nuestro matrimonio. Así que esos son tres de las cosas, ¿verdad? Como diría Christopher, si nos ponemos aquí a hablar, podemos hablar de muchas más, pero tres de las cosas que creo que son las más importantes que pueden afectar a las mujeres en el matrimonio. Que cojan orejas, orejitas, para los que están escuchando ahora mismo el programa. Y esta es una pregunta para los dos. En su experiencia, ¿verdad? ¿Verdad? Como matrimonio y por la experiencia con que han hablado con otros matrimonios, ¿qué destruye más al matrimonio? ¿La infidelidad, el orgullo, las finanzas o la falta de propósito? El decir la falta de propósito sería lo más seguro, lo más adecuado, porque cuando tú tienes el propósito bien definido, tú no permites que haya infidelidad. Y las otras cosas caen en su sitio. Y yo creo que quedamos en el clavo aquí porque todo empieza aquí, todo empieza con el propósito. Cuando tú tienes propósito en la vida, tú es raro que tú, por ejemplo, estés depresivo, que tú no logres cosas porque tú tienes ese propósito bien claro, sabes, tienes un norte, sabes lo que hay. Yo creo que el matrimonio
que es algo que fue traído mayormente por el cristianismo, por lo menos en esta área ¿verdad? Del mundo, en el occidente, que la gente lo usaban para amarrar uno al otro, para el asunto de distribuir labores y qué sé yo, ¿verdad? Fuera del cristianismo. Pero cuando el cristianismo lo toma, lo convierte en algo mucho mayor, como estaba diciendo a mí ahorita, que ella estaba hablando acerca de cómo, inclusive la Biblia te dice que, te hace una semejanza donde dice que la iglesia es su novia y ¿verdad? Que es semejante al hombre y la mujer con el matrimonio. Entonces ya le da una definición mucho mayor, mucho más amplia, mucho más importante, y se supone que nosotros como cristianos entendamos bien claro cuál es el propósito a través de eso. Desgraciadamente, ¿verdad? Yo entiendo que muchos matrimonios cristianos, en vez de ver el punto de vista como está en la Biblia, lo hemos tomado más como que este romanticismo, Ujú. ¿cómo te podría decirle? De forma más sentimental y no como un propósito en la vida que cuando tú dices, yo quiero lograr esto, no me importa lo mal que me siento, no me importa lo difícil que es, yo lo voy a lograr y se acabó, sino que el asunto es, si ella no me ama, pues ya se acabó, si él no me ama, ya se acabó, si hay una dificultad en el medio, mejor quitarnos porque de qué sirve que estemos sufriendo. Eso es por lo menos como yo lo veo. Y definitivamente son las cosas que mencionaste, son todas cosas que afectan profundamente a los matrimonios, pero la falta de propósito, cuando no la hay, definitivamente va a ser lo que va a dañar completamente una relación. La va a dañar y va a afectarla bien profundamente. Nosotros podemos ver a lo largo del tiempo, ¿verdad?, cómo nuestro matrimonio, el tener un propósito en nuestro matrimonio, el ver a nuestros hijos, el ver el ejemplo de nuestros padres, de mis abuelos, por ejemplo, tener esos ejemplos en nuestra vida ha sido esencial para nosotros continuar hacia adelante. Ver gente que criaron hijos en tiempos de escasez, en tiempos de dificultades terribles, donde perdieron hijos por enfermedades, porque no habían los avances médicos que hay ahora, donde superaron cosas que nosotros no, gracias a Dios, no hemos tenido que superar, pero ambos de mis abuelos, por ejemplo, de mis dos pares de abuelos, ambos cumplieron más de 60 años de casados y murieron casados, ¿verdad? Estando casados, el uno con el otro. Mis padres me han dado un gran ejemplo en su matrimonio también, superando muchísimas cosas y son valores que hoy día no se aprecian, porque hemos decidido apreciar más lo que la cultura nos está vendiendo, las baratijas que nos vende Hollywood, y no apreciamos el valor de lo que dicen esos votos tradicionales que hacemos el día de la boda, donde decimos en tiempos de enfermedad y de salud. Eso no se dice porque suena bonito. Esos son unos votos que se están haciendo como un pacto delante de Dios y tienen un peso y tienen un valor. Y es para que cuando en el momento donde tú no te sientes bien porque estoy enferma, porque estoy pasando dificultades, yo hice un voto y debido a eso continúo hacia adelante y nos agarramos de la mano y seguimos caminando, aunque en el momento no nos sintamos los más enamorados del mundo, pero sabemos que juntos podemos más y juntos vamos a continuar. Y esos mismos momentos difíciles nos hacen amarnos más al fin y al cabo. Quizás no todos los momentos son momentos donde se oye musiquita romántica y todo parece, como dicen por ahí, peaches and cream, pero ¿sabes qué? Al final y al cabo, vemos que el propósito se está cumpliendo, que hay unos valores, que hay unas cosas que no hay forma de calcularlas en este mundo con nada de lo que nosotros podamos adquirir materialmente. El tener unos hijos que han apreciado también el matrimonio y que también decidieron ellos mismos casarse, eso para mí, eso no tiene precio. Eso es algo de incalculable valor. Son cosas que hoy día no se aprecian porque estamos decidiendo comprarle al mundo y a la cultura lo que nos está vendiendo, en lugar de creer lo que ha establecido la palabra desde el principio, que es el matrimonio, la primera institución que está desde el Génesis allí plasmada. Es la institución número uno porque de ahí es que sale la sociedad, o sea, del Claro. matrimonio.
Claro. Y cuando se destruye y Todo cuando cae. se debilita, todo cae. Eso es cierto, y lo estamos viviendo en Occidente en estos momentos. Ujú. Volviendo a lo mismo, que para que no salimos del tema de lo que estabas tocando, ¿por qué ustedes creen que hoy se ataca tanto el matrimonio tradicional? Buena pregunta, porque da la casualidad que hace no sé si va como un mes ya, yo vi un post de X, o lo que antes era Twitter, donde una activista de España estaba hablando de que había que acabar con el matrimonio nuclear, lo que es el matrimonio nuclear, que es hombre, mujer y niños, Sí, ¿verdad? eso lo vi yo. Bien interesante esa opinión. Bien interesante. Entonces, obviamente ya no trae nada, ella lo trae porque con puro fanatismo de izquierda, pero uno entiende lo que está pasando aquí. Son personas, número uno, que no piensan a largo plazo, porque obviamente si tú no tienes matrimonio, tú vas a tener mucho menos reproducción. Porque claro, tú puedes reproducir fuera del matrimonio, pero la mayor parte de la gente ya, aún están teniendo matrimonio tradicional, están escogiendo no tener hijos. Imagínate tú eliminando el motor principal de tener hijos, el sitio donde los muchachos se crían en mejor ambiente. Todas las estadísticas que se han recopilado acerca de los efectos del matrimonio demuestran que los hijos siempre le van mejor a un hogar donde hay un hombre y una mujer. Siempre. Donde están casados, porque eso crea una estabilidad mayor. Y por ejemplo, en Puerto Rico no está pasando eso. Ahora mismo las estadísticas nos indican que cerca del 70% de todos los niños que están naciendo en Puerto Rico están naciendo fuera del matrimonio. Oh, Y esa estadística es espantosa. Y alguna gente dirá, no, pues está un montón de gente que están teniendo hijos, madres solteras, y no necesariamente, porque lo que pasa es que mucha gente están conviviendo sin casarse. Y eso trae un montón de otros problemas que, ¿verdad? Quizás no vamos a entrar de lleno a eso. Todos los estudios que se han hecho acerca de convivencia demuestran que las personas que conviven tienen mucho más probabilidad de terminar separados que si se hubiesen casado. O sea, comprobando que el matrimonio no es solamente un papel, como dice mucha gente, que si es un papel y que ya eso no significa nada, que yo mejor entonces convivo con la persona y ya. Pues ese papel sí parece que significa algo, porque si no fuera así, pues la gente no tuvieran tanto problema ujú. si no se casan. Además de eso, es tan poderoso el efecto de esto que la gente que conviven por largos periodos antes de casarse también tienden a divorciarse más. Y es Sí, porque no hay porque commitment. no hay commitment, pero hay vamos a commitment. ponerle que tú dijiste, cogieron el commitment después, es que el estilo que llevaron a la relación ya lo aprendieron, ya lo internalizaron y ahora el papel ahí, entonces, pues ya no, el supuesto papel, como dicen ellos, Claro. ya no hizo mucha diferencia porque ya ellos habían aprendido una forma que es, obviamente, los matrimonios, tú tienes dos personas que ya se sienten en un compromiso para hacer las cosas, pero cuando tú estás en una convivencia, la gente hace las cosas porque si no, la relación se va a romper. Y por lo tanto, para no romper, cada vez que cometen un error o hacen algo que está mal hecho, tú vas a ver que va a haber manipulación. Y la manipulación, desgraciadamente, casi siempre se da en términos físicos. Por eso que en Puerto Rico, y esto es una orejita para todas aquellas personas que quieren darse cuenta de lo mal que están las cosas, tú vas a ver que en Puerto Rico y en otras partes del mundo también, vas a ver que en las noticias se le da mucho enfoque al feminicidio, ¿verdad que sí? Al supuesto feminicidio. Ok, cuando tú veas cuando te mencionan el feminicidio, verifícate cuántas veces de cuando haya muerto una mujer o se habla de abuso de alguna mujer que quizás apenas escapó con su vida, esa mujer está legalmente casada. Bien pocas veces. Casi siempre esa mujer no está casada. No te voy a decir que no pasa también dentro del matrimonio, porque obviamente sucede, pero quizás de cada 10, 6 o 7 no son casados. Algo así. El número es grandísimo comparado al de pareja matrimonial. O sea, porque como le habíamos dicho al principio, el matrimonio es la base de la sociedad, pues ya que es reproducción y obviamente es lo que reparte o da los valores, ¿verdad? Eso es el rol de la familia, también enseñar los valores básicos, ¿no? Que mucha gente se ha acostumbrado a que los valores se aprenden en la universidad, ¿no? Los valores se aprenden en la casa. O sea, la universidad te puede dar un título académico, pero los valores esenciales de cómo tú vas a funcionar como ser humano, o sea, respetar la ley y el orden, respetar las autoridades, etcétera, eso se aprenden en la casa. Correcto. Y si tienes una familia disfuncional, en este caso un matrimonio,
disfuncional crea, por consiguiente, una familia disfuncional, pues obviamente cae una sociedad. Eso le da también al Estado más intervención, lo cual el Estado tiene que agrandarse para poder mantener, para poder controlar. O sea que todo se entrama, o sea, todo tiene, cuando tú juntas los cabos sueltos, te das cuenta cuál es la intención de estos grupos, de estos activistas, ¿no? Sí, Ujú. sí, esto viene de años. Estábamos buscando hace un rato una información sobre desde cuándo comenzó lo que se llama el No Fault Divorce, Ujú. y eso se dio en 1969 en California. Se inició ya en 1970, estaba establecido por completo, como leí, en California, y ya para mediados de los 80, la mayoría de los estados tenían leyes muy parecidas a esta. ¿Cómo influye eso? Bueno, pues que el no fault divorce básicamente te puedes divorciar por cualquier razón. No, no me gusta cómo están las cosas, no me gusta cómo se viste, no me gusta, qué sé yo, cualquier razón. No tenías que demostrar nada para llevar a cabo el proceso de divorcio. Y eso pues ha hecho que haya una gran alza en la cantidad de divorcios, no solamente en los Estados Unidos, sino también aquí en Puerto Rico. Y eso vemos un énfasis bien desmedido también en el individualismo. Las personas, es todo pura conveniencia. Lo que a mí no me gusta, lo que a mí no me conviene, pues me deshago de ello lo más fácil que se me sea posible. Y pues el Estado se lo hizo más fácil a la gente con el no fault divorce, y no, pues se desprestigia, como estaba hablando anteriormente, el valor de esos votos matrimoniales. Eso pues no tiene valor, todo el matrimonio es desechable. Vamos simplemente a divorciarnos porque no hay algo de importancia entre nosotros. El feminismo también es otra cosa que ha influido grandemente en todo esto, como tú decías, todos estos grupos de izquierda, grupos que han venido dañando y trayendo una mentalidad bien negativa sobre lo que es el divorcio y la familia, con la intención de abolir la familia y el matrimonio. Y eso pues está bien metido en la mente de muchas mujeres, inclusive en la mente de muchas mujeres cristianas sin darnos Sí. cuenta, porque se nos enseñó como que era algo bueno, ¿verdad? Que las mujeres tuviéramos derechos, y obviamente es bueno que tengamos el derecho a votar y que tengamos el derecho a trabajar y que tengamos el derecho a tener una paga razonable por el trabajo que tenemos. Esas cosas eran positivas, pero ya lo que se ha tornado el feminismo en estas nuevas olas de feminismo que ha habido, pues es una cosa mucho más oscura Mm. y dañina y muy centrada en el individualismo. Todo es el yo, todo es el egoísmo, todo es hedonismo, todo es para el placer de una sola persona y de cómo yo puedo lograr eh, todos mis sueños y mis aspiraciones sin importar las personas que están a mi alrededor. Yo solo quiero decir rapidito que lo que hizo del occidente lo que es hoy día no fue tener libertad máxima, sino fue tener un concepto distinto de la libertad que tenemos hoy día. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Pero para nosotros la libertad ahora es haz lo que te dé la gana. Ujú. ¿Ves? Antes la libertad es aquello que no te hace daño. Sácale el máximo a aquello que no te hace, que no te va a dañar el alma. Sácale el máximo a aquello que que no va a provocar que tú te dañes a largo plazo. Porque se creía un, en un concepto bastante básico, que se conoce como límites, que es el que yo llego hasta aquí y porque si yo me paso de ahí, pues yo voy a tener problemas. Hay una enseñanza, sí, estoy tratando de ver si era la verdad de Chesterton, ¿no era? Estoy tratando de acordarme si era Chesterton, no es C.S. Lewis, creo que era Chesterton, que él decía que si tú vas caminando por un campo, tras una verja allí, Sí. pues es mejor que no lo quites porque tú no sabes si esa verja está ahí con un propósito. A lo mejor está ahí para aguantar algún tipo de especie animal o para aguantar agua o para hacer algo. Como tú no conoces el propósito de la razón que eso está allí, tú no lo debes de tocar.
Y este ha sido el problema que hemos tenido una y otra vez, que no conocemos el propósito de las cosas y vemos esa verja y estamos dispuestos a derribarla para alcanzar cosas a corto plazo. El hedonismo siempre es a corto plazo, porque no podemos sacar nuestra sexualidad y nuestras emociones y todas estas cosas, pero al final, al cabo, a largo plazo, ¿qué tenemos? Pues vamos a mirar lo que tenemos actualmente, que tenemos pues mucha gente no casándose y despoblación rápida. Estamos, mucho más personas dependiendo del Estado que antes. Mm. Rampante que cuando tú las escuchas, te dices, esto es locura. O sea, hay gente que están dispuesta a matar la media humanidad por el clima, porque el clima es más importante que la humanidad y los animales también. Y todo cuando tú miras estas cosas, pues tú dices, esto parece como una misión suicida, o sea, y tú te das cuenta que hay un montón de gente que no están bien acá arriba ahora, porque como no teníamos ahora ese motor del matrimonio, creando esos grupos de que yo te afilo a ti, tú me afilas a mí, pues ahora lo que está pasando es que tú tienes un montón de hombres y mujeres disueltos por ahí haciendo locura y no tienes una sociedad funcional, que eso es lo que está pasando. O sea, nosotros nos estamos tirando prácticamente por un despeñadero porque a nosotros nos dijeron, tírate que está llanito. Y sabiendo que mira, se supone que hubiera una verja ahí para impedir el paso y nosotros no lo estamos haciendo. Y todas estas cosas, la institución del matrimonio, la religión y las leyes, todas estas cosas se crearon con el propósito de establecer esos límites y para que nosotros pudiéramos tener esa libertad auténtica. La libertad es de que vamos a crear un mejor futuro, de que vamos a crear comunidades fuertes, de que vamos a tener personas sanas mentalmente, de que vamos a traer la próxima generación de gente también sana. Pues eso es todo lo opuesto de lo que estamos viendo hoy día. Claro. Eunice, ¿quieres algo que aportar? Definitivamente es lo que estamos viviendo y es por esa la razón que tenemos que hacer algo, que movernos en definitiva. Tenemos que movernos hacia llevar un mensaje y dar un ejemplo de lo que son matrimonios saludables, de lo bueno que es tener familias fuertes. Tenemos que hacerlo, no podemos seguirnos quedando de brazos cruzados y decir, sí, tener un buen matrimonio es bonito, tener una buena familia es bonito, ir a la iglesia es lindo. Chévere, todo eso es bueno, pero no solamente eso, sino que tenemos que llevar el mensaje. Eso es parte de lo que ha estado ardiendo en nuestro corazón, de esa pasión que lleva muchos años en nuestro corazón y que de nuevo pues decidimos iniciar otro proyecto nuevo porque tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante lo que está pasando, sabiendo que hay unas verdades que son tan buenas y que son tan beneficiosas para la sociedad y para todo el que pueda agarrarse de ellas, que no podemos quedarnos callados. Sí, yo creo que una de las cosas y voy a hablar como conservador y yo creo que las iglesias cayeron en este error, algunas de ellas, si no decir muchas de ellas, es que no se ha enseñado a la sociedad lo que es la responsabilidad de un matrimonio y las consecuencias, porque la gente empieza la palabra consecuencias como algo malo, ¿no? Hay consecuencias positivas y consecuencias negativas, pues, consecuencias por haber tomado una decisión y un matrimonio es una decisión y es un compromiso y va a haber consecuencias porque ya no eres una persona soltera, ya tienes que rendir cuenta a tu pareja. O sea, ya no vas a ser la misma persona de antes. Hemos entrado que ahora la gente quiere casarse, pero quiere llevar la misma vida de soltero, de cuando Sí. eran novios. Y eso no es así. O sea, si tú querías quedarte soltero, no te cases. Y tiene consecuencias de que te tienes que comprometer. Ya tú no eres dueño de ti, ya otra persona te controla y viceversa. O sea, hombre y mujer, ¿no? Claro, Sí. claro. Nos Hay dos tenemos el uno al otro. Y eso es bueno, no es malo. Claro, claro. Hay un compromiso entre ambas personas, tú sabes. Y lo Y que la estás iglesia diciendo tiene es que cierto. abundar en eso. La iglesia tiene que decir, mira, hay un compromiso. Estas son consecuencias positivas dentro, ¿verdad? Dentro de la cosmovisión cristiana de que no es lo que tú veías en las novelas de Televisa, que todo es amor y pasión, que se comen en la cama, que tienen unos cuerpos ahí estructurales los dos. Eso no es. Y lamentablemente, como ustedes ya lo mencionaron, ha hecho mucho daño al matrimonio, ¿no?
si tú miras la televisión es arte el cine también. El hay un dicho que dice, "Art imitates life", es que el arte imita la vida. Ujú. Y tú te vas a dar cuenta que muchas de la cultura que empujaron a través de esa arte, que es la televisión y el cine, lo estamos viviendo y estamos viviendo ya las consecuencias de ello. Claro. Había un programa de televisión bien famoso que se hizo bastante famoso que se llama Sex and the City, que fue eh, yo diría que una de las peores influencias que puede haber habido sobre una generación que fue la generación milenial. Y es la generación que más se creó el cuento de Sex and the City, de pensar pues, que la vida es puro hedonismo, otra vez, que la vida es trabajar y tirarse por ahí para abajo y quedarse con cualquiera y tener amoríos y sexo libre y no te preocupes que tú vas a caer parado, no importando qué. Al fin y al cabo, tú te vas a sentir bien, sea que tú tienes hijos, sea que tú tienes una relación duradera, aunque tú no tengas nada que ver con una vida espiritual, emocional, nada de guardar tu vida emocional. Lo que no te enseñan es cuando esas personas se ponen más mayores y necesitan de alguien, y cuando ya nadie nos puede cuidar y que ellos necesitan a alguien que le cambie el pamper, ¿verdad? Hablando aquí un poquito escueto sobre el Mm. asunto, tú créeme que no hay dinero que tú le puedas pagar a alguien para que te haga eso comparado a tener un familiar o un amigo, por lo menos bien cercano, una persona que de verdad dice, mira, yo somos familia, yo estoy dispuesto a hacerlo por ti, ya eso es diferente, pero no hay nadie como una pareja para hacer eso para ti. Que tú digas, "Diablo, esto es amor, y lo que yo estoy haciendo esto es por puro amor". Y la vida de Sex and the City no toma eso en cuenta. La vida de Sex and the City es alto esto y que vengan las consecuencias y pues se bregan con ellos más abajo. Hay dos preguntitas antes de cerrar, porque ya nos falta un poco de tiempo. ¿Cuáles son las 3 señales tempranas de que un matrimonio se está enfriando? ¿Y cómo se manejan los conflictos sin faltarse el respeto ni lastimarse con palabras? Esas No sé son si Eunice puede son comenzar las con la 2 palabra. preguntas. Esas son las 2 preguntas. Sí, 3 señales Okey. tempranas de que un matrimonio se está enfriando y cómo se manejan los conflictos sin faltarse el respeto ni lastimarse con palabras. Eunice, te doy la batuta ahora. Ok, te voy a contestar la segunda primero. Ok. ¿Cómo se manejan los conflictos sin faltarse el respeto? Te la voy a contestar porque eso es algo que yo tuve que aprender. Es hablando y dialogando al tiempo debido. Si hay algo que he ido aprendiendo a lo largo de nuestro matrimonio, es que no todas las cosas las tengo que hablar cuando se me ocurre que debo hablarlas o cuando me desesperé porque tal o cual cosa pasó y yo emocionalmente creo que ese es el momento debido para hablarla, sino que es tener la calma, el momento de oración y pedirle al Señor sabiduría para decir cuándo es el mejor momento para hablar sobre este tema. Y no caerle arriba al esposo cuando entró por la puerta, decirle tenemos que hablar de esto y es ahora y siéntate ahí, que no, vamos, vamos a escoger el momento. Siempre que pienso en esto, pienso en la reina Esther, porque la reina Esther invitó al rey a un banquete y en ese banquete no le dijo lo que tenía en mente, lo invitó a otro, al segundo banquete. Y yo todavía le pido al Señor que me dé sabiduría para ser como ella, porque yo no le llego ni a los tobillos, todavía estamos en proceso de aprender, pero es una elección que me enseña muchísimo sobre cómo manejar un conflicto. Ella tenía un conflicto grande, tenía un problema Ujú. grande que tenía que hablar con él, era de vida o muerte, pero ella esperó al momento correcto. Y así mismo nosotros debemos esperar el momento correcto para hablar con el esposo, ¿verdad? En el caso de la esposa, el esposo también. Esperar el momento correcto, no cuando la esposa quizás está jorada, bregando con los muchachos, bregando con las asignaciones, haciendo tareas del hogar. Es elegir momentos, sacar momentos diarios para hablar. Esos momentos diarios para hablar son esenciales, donde nosotros hablemos de todo un poco, de cómo te fue el día. Mira, ahí se pueden resolver muchas cosas, porque no dejamos que los conflictos se conviertan en conflictos Ujú. y se pueden resolver pasivamente sin tener que entrar en discusiones. A veces pensamos que como es un conflicto tenemos que discutir, tenemos que pelear.
Ujú. No hay que pelear para para resolver un conflicto. Uno se puede sentar con la pareja y decir, mira, esta y estas soluciones se me ocurren, y ¿qué tú crees de esto con esto? Y sentarnos y evaluar una tormenta de ideas, un brainstorming. Tenemos este conflicto y estas son las ideas que tenemos para resolverlo, y vamos a sentarnos, quizás unimos una y otra idea de una de él y una de ella, y las intentamos y evaluamos si funcionó bien. Si no, pues se intenta otra. Para eso se hizo, ¿verdad? La tormenta de ideas, y se trabajó, pero no es cuestión de que todo, porque es un conflicto, hay que pelear por eso. No podemos hablar, podemos resolver las cosas como dos seres humanos que se aman, que decidieron un día juntar sus vidas. Y cuando nos encontramos en un conflicto donde no encontramos solución entre nosotros dos, podemos ir a donde nuestro pastor, podemos ir donde un consejero bíblico que se pueda sentar con nosotros y nos pueda llevar por unos pasos correctos para resolver esa situación que tengamos. Sí, en el caso que está diciendo al inicio, creo que ella se está refiriendo a un caso donde el matrimonio todavía no está en un mal estado. Pero si un matrimonio está en bastante mal estado, ¿verdad? Los conflictos que son casi inevitables en ese momento, porque la esposa va a tener muchas emociones, y esas emociones, quien puede evitar que esas emociones se vayan de la mano siempre es el hombre. ¿Y cómo funciona eso? Pues que el hombre tiene que tener la seguridad de él aguantar las emociones de la mujer. Él funciona casi como si fuera una piedra, y la mujer es la ola que ella da contra él, y él tiene que aguantar esas emociones y demostrar la seguridad que él tiene masculina, ¿verdad? De él aguantar eso. Y porque si tú vas a amar a una mujer, tú tienes que amarla en sus tiempos buenos y también en los malos. No es solamente cuando todo se ve chévere. Y parte de aguantar a la mujer en momentos difíciles, cuando ella tiene muchas emociones que no se le hacen fácil decirla. Y en muchos casos siempre eso tiene que ver con hombres que ya han dejado las situaciones pasar, 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 pasar. Y lo mejor que un hombre puede hacer allí para frenar esas peleas es pararse de frente y aceptar, número uno, que mucho de esto tiene que ver con sus faltas, Ujú. y tomar la responsabilidad en las manos y decir, esto es por mi falta. Y número dos, ahora aguantar lo que su esposa tiene para decirle, y ella, al ver que él está dispuesto a aguantar esa tormenta de emociones que ella le va a tirar encima, ella entonces va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque tú eres el que está estableciendo la tónica de lo que está pasando ahí de la conversación. Eso no pasa de la noche a la mañana, esto no es Ujú. algo que sube como una vara mágica. Ujú. Inclusive, aun cuando las cosas mejoren, puede ser que ella te pruebe a ver si todavía tú estás aguantando eso, ¿verdad? Porque es normal para ver si tú has cambiado, si tú eres más maduro, pero es parte de lo que nosotros, pues, acá en Inseparables, pues, cuando trabajemos con casos de coaching que vamos a estar trabajando, tenemos que preparar a los hombres para que aprendan a aguantar eso, para que aprendan a trabajar con las emociones de las mujeres, porque los hombres no somos iguales en eso. Nosotros no tenemos esa tormenta de emociones por dentro que a nosotros nos da. Y lo que hacemos es que cuando las mujeres nos tiran a nosotros muchas de esas emociones, lo que terminamos haciendo es airándonos, nos vamos, ¿verdad? Nos montamos en el carro y nos vamos y dejamos a la mujer ahí, porque ahí yo no voy a bregar con esa mujer. O inclusive decimos que es una loca, no es que ella está loca, es que tú no la entiendes. Es Ujú. que tú no entiendes cómo funciona su Ujú. sistema operativo, el iOS de ella. Ella va a actuar así hasta que tú le demuestres que tú eres una persona en quien ella puede dar su seguridad. Y eso es bien importante. Y lo de las señales de que un matrimonio está en problemas, ¿verdad? O en crisis. Una de ellas es cuando ya la comunicación está faltando, ya casi no hay comunicación. La otra, y yo creo que es bien importante, está cuando cada uno lo que le interesa es sí mismo. No me interesa lo tuyo, lo que me interesa es lo que yo pienso, lo que yo creo, y cada uno está como que por su propio lado. Ya ahí
es una cuestión de que hay que trabajar bien fuerte con esa pareja para poder resolver ese asunto. Y la otra que tú dirías, Christopher, ¿Cómo eran las tres, para el detalle? 3 señales de que un matrimonio está en crisis, ¿verdad? Ok, yo diría que otra de ellas es que la gente, la pareja ya no se divierte juntos, ya no tienen ese tiempo de juego, no tienen no se divierten, No se ríen. no se ríen juntos. Mm. Esto yo lo conté no hace mucho en uno de nuestros videos, pero yo estaba hablando acerca de una vez, Eunice y yo estábamos dando una consejería cuando éramos consejeros. Y una de las cosas que pasó es que mientras estábamos dando la consejería, Eunice yo creo que me tocó en una Ujú. parte, no sé si fue en la mano, Sí. su brazo o algo así. Después, luego de la consejería, esa persona vino de nosotros y nos dijo, yo vi cuando tu esposa te tocó y eso a mí me conmovió, porque yo puedo darme cuenta que ustedes tienen una relación bien bonita, donde ella hasta como que sin pensarlo, no se nota que no fue algo que ustedes lo ensayaron. Ella vino donde ti, te tocó y eso es algo a lo cual yo estoy acostumbrado a mi propio matrimonio. Y este tipo de cosas, tú tocarse uno al otro, que sí abrir la puerta, que sí hacer cenas, ¿verdad? Cenas juntos. Y si tú no tienes dinero, pues menos no tienes que salir a cenar, pueden cenar juntos En la en casa, casa, En la ¿verdad? casa. tomar café. Tomar un café, algo sencillo. Dedicarse tiempo exclusivo el uno con el otro. Son señales que demuestran que ustedes la pasan bien cuando están juntos, que es lo que se busca mayormente en el noviazgo, ¿verdad? Cuando dos personas son novios, pues casi siempre eso es lo que hacen, que salen mucho juntos, vamos a ir a comer, vamos a ir a hacer tal actividad. Cuando la gente deja de hacer eso es un indicador de que las cosas no van muy bien, que digamos. Ok. Vamos a esta pregunta y esta es un poquito, yo no diría que un poquito fuerte, pero es algo que se tiene que hablar. Redes sociales y pornografía. ¿Qué daño real está haciendo a la intimidad y a la confianza? Muchísimo. Sí, desgraciadamente con la pornografía es fuerte. Yo soy de las personas que yo creo que la pornografía debe ser completamente ilegal por mí. Y hay Es personas una que me industria dirán, multimillonaria. sí, esto es algo que ha dañado muchos matrimonios, ha Ujú. dañado muchos cerebros también, porque hay matrimonios que se mantienen juntos, pero termina invalidando la Mm. intimidad de muchos de Sí. los matrimonios, desgraciadamente. Y también tenemos estadísticas que demuestran que cerca del 80% de todos los hombres ven o habitualmente o de vez en cuando pornografía, lo cual hace que eso incluye a hombres cristianos, hombres casados, hombres de todas clases. Así que esto no es algo que solamente toca a un grupito, mira, los que están allá afuera o aquellos, o los del mundo, no, no. No, Esto no, está eso. tocando a todo el mundo. Sí, lamentablemente se ha normalizado demasiado. Con el auge de las redes sociales también, poniendo también ese tema, pues se crean unas expectativas. Yo creo que esto, aunque puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres, creo que a las mujeres les afecta mucho en el sentido de que las mujeres que padecemos de por sí de las expectativas irreales, ahí pues se nos puede afectar mucho más ese asunto, porque podemos ver que si la foto de aquella, que si el marido la sacó para aquel restaurante que está de moda, o Ujú. la llevó de viaje, y a mí tú no me sacas, y nosotros no tenemos dinero para eso, y entonces crea una serie de situaciones en el matrimonio que no necesariamente estuvieran ahí si no estuviéramos pendientes de lo que está sucediendo en los matrimonios de otras personas a través de las redes sociales, que muchas veces puede ser inclusive irreal. Puede ser que fue una fotomontaje de todas esas cosas. Puede ser que sea cierto y que bueno, si le va bien, fantástico. Pero puede ser que muchas personas estén simplemente proyectando una vida que no es real. Y nosotros podemos caer en envidiarlos, porque eso no es otra cosa que envidia, y crear unas expectativas irreales y fuertes, unas presiones sobre nuestro matrimonio que no son debidas y que van a causar malestar en nuestra relación. Así que las dos cosas son bien dañinas. Obviamente la pornografía, pues creo que es mucho, mucho más dañina y bien letal.
dentro de los ¿verdad? matrimonios. Ujú, Que no es solamente visual, sino mayormente auditiva sí, y en forma de lectura. Incluso ha llegado al punto donde si tú vas hoy día muchas veces a la sección de lectura, o sea, tú vas a una, a una librería y tú vas a la sección de de los más vendidos, tú vas a notar que muchos de los libros son dirigidos hacia mujeres. El título y la cubierta, pues, quizás te deja saber que es algo, qué sé yo, de tiempos medievales o algo así, pero el libro de por sí tiene múltiples escenas sexuales descritas de tal forma que crea, inclusive, fan clubs enormes de mujeres con ciertos autores que lo único que hacen es escribir libros de este tipo. Es algo que se ha convertido casi en una plaga, hermano. Es una cosa increíble. Yo he leído mucho sobre esto. Vi hace mucho un video donde una muchacha básicamente tomó una foto de la sección de bestsellers de, no me acuerdo cuál ahora mismo, si fue Borders o algo así en Estados Unidos. Y ella dijo, todo, que como el 80% de lo que estaba allí ella dijo, es pornografía. Lo que pasa es que tú no lo sabes porque es pornografía escrita y cuando tú lo miras, pues claro, la cubierta del libro, pues, parece algo inofensivo y te habla, qué sé yo, de algo o algunos sí son un poquito había no hace mucho un bestseller que tenían que ver con unos hombres minotauros, fantasía, ¿verdad? Y tenía en la cubierta un minotauro, que era un hombre con cabeza como de buey, de ujú. toro, y con una mujer al lado, y la historia detrás de eso era que esas mujeres eran como unas esclavas que tenían que había eran unas esclavas como sexuales de esos minotauros. Claro. Y eso estaba número uno en venta en las listas de Amazon hace Ok. poco. Número uno. Y la última pregunta para cerrar, ¿qué consejo le darían a una pareja que se ama, pero ya está agotada y sin esperanza? ¿Qué tú querías, ¿verdad? No sé si te estoy pidiendo mucho. ¿Qué tú quieres decir con sin esperanza? De que ya Que ya está en la no, punto que del cree que divorcio. no, que ya ese matrimonio no tiene futuro. No pueden trabajar con su matrimonio, pero que no se rindan, que comiencen a creer en lo que dice la palabra de Dios sobre el matrimonio, que comiencen a pensar en esos votos que se hicieron un día y a trabajar sobre esos votos, a ponerlos en acción cada día para que vean la diferencia que eso puede hacer. Muchas veces comenzar a actuar en amor te hace reavivar el amor que está en tu corazón que quizás se había dormido. El hombre, otra vez, yo siempre llevo las cosas al hombre. Yo creo que el hombre, a nosotros los hombres nos encanta que nos digan que nosotros somos líderes, pero entonces cuando tiene que ver con el momento de tomar responsabilidad, Ujú. no queremos escucharlo y queremos echar 50-50, ¿verdad? Sobre la mujer. Y yo no creo que sea así, yo no creo que sea 50-50. Yo creo que de verdad la mayor parte de la responsabilidad del hombre es responsabilidad tuya como hombre averiguar cuál es el problema. Es responsabilidad tuya como hombre, tú haber actuado con carácter correcto para tú darte cuenta que si tu esposa piensa que se siente insegura cuando tú estás, si ella se siente amada, si ella disfruta tiempo contigo, si tú le estás guardándole secretos a esa mujer. Todas estas cosas son cosas que restan fuertemente a cualquier matrimonio si no se hacen, o sea, ¿verdad? En otro caso se hacen que si pueden transformar un matrimonio. Nosotros hemos visto matrimonios ser Ujú. transformados especialmente cuando el hombre decide trabajar con ese matrimonio. Nosotros tuvimos un caso, yo me acuerdo de un hombre que había caído en infidelidad, ya él no estaba ni viviendo dentro de la casa. Él decidió que él quería volver de nuevo con su esposa. Este, él dejó ¿verdad? Su situación y lo integramos en una consejería, él junto con la esposa, y volvieron de nuevo. Ujú. Y fue una chulería porque había unos hijos de por medio y que ellos pudieron de nuevo unir esa familia que se había roto por unos caprichos, ¿verdad? Que él había pasado en ese momento donde completamente se despió. Y alguna gente dirán, pero ¿cómo es posible? Fue infiel, ¿cómo es posible que pueda haber ese perdón? Pues mira, el perdón es parte del asunto. El No, perdón, exacto. no hay esperanza, ¿verdad? Sin el perdón. Y esto es bien importante. Tu esposa te puede perdonar si tú estás dispuesto
a trabajar con ella. Si tú estás dispuesto a hacer esa roca que yo estaba diciendo anteriormente, donde ella está dispuesta a golpear sobre ti, y que tú estés dispuesto a aguantar, porque tú vas a estar aguantando por años. Escúchame bien, si tú fuiste infiel, tú vas a estar aguantando por años que tu esposa cada cierto tiempo te va a probar a ver si a ti tú te pones inseguro cada vez que ella te menciona tu infidelidad y tú te vas a volver airado, vas a pelear, pues no pasaste la prueba. Pero tú pasas la prueba con demostrar que tú eres más maduro, que tú estás haciendo las cosas bien, que tú tienes el carácter de Cristo. Y cuando ella ve eso, las cosas se transforman. Nadie puede resistirse al carácter de Cristo. Exactamente. Amén, amén. Pues, ¿algo que quieras añadir, Eunice? La obediencia al Señor siempre trae buenos frutos. Y si algo debemos obedecer es el mandato del Señor en cuanto al matrimonio. El matrimonio en Efesios 5, 21 al 33, hay una palabra preciosa, ¿verdad?, que se utiliza mucho sobre el matrimonio. Y al final dice algo que es bien clave, bien sencillo parece, pero es bien clave. Que cada esposo ame a su mujer y que cada esposa respete a su marido. Es un mandato que parece sencillo, pero es una clave esencial para el matrimonio y cuando lo ponemos en práctica, obedecemos a esa palabra, vamos a ver buenos frutos. ¿Tenemos que aprender quizás un poquito? Sí, tenemos que aprender. A todos nos falta, ninguno de nosotros es perfecto. Nosotros llevamos 31 años y contando, aprendiendo. Pero es bueno, es maravilloso y es algo que recomendamos a todo el mundo. Vivir el matrimonio en Cristo vale la pena y es una bendición. Añadir sobre su podcast, o sea, qué día ustedes presentan, o sea, sale los lunes, sale los viernes, los miércoles. Mira, ahora actualmente no tenemos una fecha fija, pero estamos tirando 2 videos mínimos por semana. Ok, También estamos haciendo un devocional diario a través de las redes en Facebook y también en Instagram, que nosotros hacemos en la página de Facebook e Instagram que se llama Inseparables Podcast. ok. También igualmente en YouTube se llama Inseparables Podcast también, pueden conseguir @Inseparables Podcast. También estamos ofreciendo servicios de coaching. Creemos que el coaching es superior a la consejería. Nosotros hemos estado en los dos lados. La consejería va hacia atrás, habla sobre las dificultades pasadas, despierta heridas viejas. El coaching no, el coaching va hacia la situación actual y qué tú vas a hacer con eso ahora en el futuro. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son las metas que tú tienes con ese matrimonio y con esa relación? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Y nosotros te vamos a llevar a que tú llevas a cabo lo que tú necesitas hacer para superar todas las dificultades que tú tienes actualmente en ese matrimonio. Así que a aquellas personas que les interesa y que están pasando por una dificultad matrimonial ahora, se pueden comunicar con nosotros a Inseparables Podcast, así mismo corridito, @gmail.com. Ujú. Pronto vamos a tener otros sistemas para que nosotros, ¿verdad?, se puedan comunicar con nosotros, pero esa sería la mejor manera ahora mismo a través de nuestro email. Ok. Eunice, ¿quieres algo aportar? Quisiera darte las gracias, Pablo, por esta oportunidad de estar en tu podcast, que ha sido de mucha bendición. Así que te deseamos mucho éxito en todo lo que sigas emprendiendo y que el Señor te bendiga mucho. Amén, amén. No, para mí ha sido un placer. Ustedes también me han ayudado a mí a hacer este podcast. Estamos comenzando, así que esperemos que este no sea la primera, sino el inicio de muchas entrevistas que vamos a tener, porque verdaderamente necesitamos restaurar la familia, necesitamos restaurar los matrimonios. Y es como lo había dicho al principio, matrimonios sólidos, familias sólidas, un país se fortalece. Así que ustedes, si les gustó este programa, por favor, marcar gusta, comenten, compártanlo. Así nos ayuda a seguir a creciendo esta comunidad y llegar a más familias. Y recuerden, verdad con firmeza, fe con valor, luz en medio de la cultura. Hasta la próxima.